Bueno, bienvenidas. Hoy nuevamente nos reunimos acá para seguir estudiando sobre la amargura. Iniciemos recordando algunas cosas importantes que ya estudiamos. La amargura es un sentimiento de ira y resentimiento, causado sobre todo por la injusticia percibida en el sufrimiento o por circunstancias adversas. La amargura es un pecado, porque en Efesios 4:31 el Señor nos dejó un mandamiento que dice: quítense de vosotros toda amargura. Para una persona es difícil reconocer que sufre de amargura, porque normalmente es algo que no se ve como un pecado, sino más bien como un acto de justicia o un acto de defensa. La amargura nunca está sola. Esta tiene un grupo de compañeros muy fieles: la autocompasión, los sentimientos heridos, el enojo con facilidad, el resentimiento, rencor, deseos de venganza, envidia y paranoia. Existen 3 razones difíciles para quitar la amargura. Recordemos cuáles son: la posición de víctima, la búsqueda de empatía en otros y quien la descubre se convierte en su enemigo. Y finalmente, quien tiene amargura sufre como consecuencias: no evidenciar los propósitos de Dios en su vida, contaminar a los demás de su misma amargura, se vuelve legalista, su amargura es disfrazada de sabiduría y le da lugar al diablo al no perdonar. Ese fue mi resumen gerencial del estudio pasado. Hoy iniciaremos continuaremos nuestro estudio sobre este maravilloso tema de la amargura. Y veremos 2 cosas importantes: una pequeña evaluación para evidenciar si sufrimos de amargura y las formas no bíblicas con las cuales usualmente pretendemos lidiar con la amargura. Un recordatorio que nunca sobra: dése la oportunidad de no pensar en otra persona. Escuche todo el estudio siempre pensando en su propia vida y orando al Señor para usted misma o por usted misma. Y hoy especialmente usted y yo necesitamos recordar esto hasta el final. Iniciemos. Chicas, a la luz de lo hablado en el estudio pasado, debemos tener muy presente que la amargura hace muchísimo daño. Hace daño a quienes nos rodean, sobre todo a las personas más cercanas, y principalmente nos hacemos daño a nosotras mismas. Las que han sufrido de amargura o han concluido desde el estudio pasado que están viviendo de un modo u otro algo de amargura en este momento, les pregunto: ¿han notado cómo la amargura es un drenaje completo y continuo? Un drenaje que nos quita todo el tiempo el gozo. Así que oremos que Dios nos conceda humildad, honestidad y gracia para aceptarlo y comenzar a trabajar de la mano del Señor para solucionarlo. Continuemos. Como ya les dije, lo primero que haremos es plantearnos algunas preguntas que nos permitirán evaluar para determinar a la luz de la Escritura y de la experiencia si estamos sufriendo de amargura. Iniciemos leyendo Proverbios 14:10 en varias versiones. Usted lo puede buscar en la versión que lo tenga ahí. Proverbios 14:10. Proverbios 14:10 en la Reina Valera dice: el corazón reconoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. La Nueva Traducción Viviente dice: cada corazón conoce su propia amargura y nadie más puede compartir totalmente su alegría. Y la Dios habla hoy dice: el corazón conoce sus propias amarguras y no comparte sus alegrías con ningún extraño. Así que según el texto, podríamos decir que solamente el hombre mismo conoce lo que tiene su corazón. Él solo conoce su propia tristeza. Él sabe cuándo su corazón está alegre y cuándo está amargado. Ninguna otra persona puede conocer ni cuando su corazón está triste ni cuando su corazón está alegre. Solo usted misma. ¿Han escuchado aquella frase que dice: sonrisas vemos, corazones no sabemos? ¿No? Yo tampoco, me la acabo de inventar, porque es una realidad. Es muy fácil mostrar una sonrisa en el rostro, aún teniendo amargura en el corazón.
y ocultar a otros lo que verdaderamente nos invade. Un ejemplo muy claro de esto es lo que vemos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en los estados de WhatsApp, etc. Todos sonríen, pero realmente solo ellos saben lo que experimenta su corazón y si su sonrisa es una sonrisa real o una sonrisa falsa. Otro ejemplo son las personas que se suicidan. Usualmente no son personas que muestran su depresión. Tú solo ves sonrisas y una vida aparentemente llena de bendiciones y alegría, pero solo ellos saben lo que tienen guardado en su corazón. Y nosotros nos enteramos de esto cuando ya están del otro lado, cuando ya no hay nada que hacer. Y bueno, una aclaración que quiero dejar, no estoy diciendo que las personas que se suicidan es porque tengan amargura. A lo que hago alusión o lo que quiero mostrarles es que es muy fácil ocultar lo que realmente acontece en nuestros corazones. Iniciemos entonces con las preguntas que nos ayudarán a discernir si estamos sufriendo de amargura. Pregunta número 1. ¿Existe algún asunto doloroso que frecuentemente le da vueltas en su cabeza o la despierta algunas noches? ¿Han notado que algunos recuerdos fácilmente nos quitan la paz? Como que viene a nuestra mente y nos daña por completo el momento, con solo recordarlos. Aún hay algunos recuerdos dolorosos que fácilmente nos pueden despertar en la noche y nos quedamos como dándoles vueltas y como que no podemos volvernos a dormir. Algunos otros, cuando los recordamos, nos generan como un sentimiento de injusticia muy fuerte y aún literalmente podemos sentir como un dolor en el pecho, como una punzada cuando recordamos esto. Y muchas veces como creyentes nos pasa que sentimos que queremos hacer justicia con lo acontecido, pero como que nos hacemos la terapia de que somos cristianas y que no debemos hacer tal cosa, pero aún con esto el sentimiento sigue ahí. Y miren, no tienen que ser cosas muy grandes que nos hayan acontecido, como les decía, aún pequeños detalles, cuando sentimos injusticia, podemos llenarnos de amargura, pueden llenarnos de amargura. Pensando en esto, yo recuerdo que algo así me sucedió cuando estaba en otra iglesia. Yo servía guiando la alabanza y los tiempos de oración. Y un día por olvido se me quedó mi camiseta blanca, la que nos colocábamos todos el día que teníamos alguna reunión especial. Y ese día el pastor me exigió que debía, como fuera, solucionarlo. Y que de no ser así no podría servir. Y quiso imponerme las soluciones que a él le parecieron más adecuadas. Al no acceder a sus soluciones, su respuesta fue: hoy no vas a servir y se acabó. De una manera bastante autoritaria. Y saben, yo me sentí tan vulnerable y tan atropellada en mi integridad aquel día, y mi esposo estaba allí y tampoco pudo hacer nada porque los dos pensábamos que el pastor tiene la autoridad en la iglesia para ese tipo de cosas y que debíamos respetar sus decisiones aunque no las compartiéramos. Finalmente quedé tan mal después de lo sucedido que ni siquiera asistí a la reunión. Simplemente me quedé en la parte de atrás luchando por estar bien, pero de verdad no era fácil. Hoy tengo que decir que por la forma en que acontecieron las cosas, yo realmente quedé muy dolida. Y con este estudio entendí que realmente fue tanto el dolor que me causó la situación que realmente quedé fue amargada. Como me sentía frente a esa situación, en ese momento cumplía completamente todas las características que hemos hablado aquí sobre la amargura. Los días fueron pasando y yo sentía que tal dolor no se me quitaba y que cuando lo recordaba y aun cuando llegaba a la iglesia y veía al pastor como tan tranquilo, como si nada, se me incrementaba ese dolor y aún como que nuevamente sentía que me dolía el pecho, sentía un dolor en el pecho del mismo enojo que yo sentía. En medio de mi ignorancia de cómo lidiar con esto, estuve muchos días de rodillas orando a Dios. Estuve muchos días de rodillas orando a Dios, pidiéndole al Señor que me ayudara y me quitara ese dolor. Hasta que un día le conté a mi esposo y él me ayudó. Hablamos con el pastor sobre la situación, el pastor me pidió perdón y bueno, listo, todo terminó ahí. ¿Por qué quise recordar esto? Porque entiendo qué tan fácil podemos caer en amarguras y quería mostrarles una situación tan pequeñita cómo tan fácil nos arrastra
hacia la amargura. Y aún las personas que nos han herido ni siquiera se dan cuenta de lo que sucedió. Eso pasa muy comúnmente. Listo. Segunda pregunta. ¿Existe algún asunto doloroso que usted recuerda con los más mínimos detalles? Recordemos que la amargura tiene memoria de elefante. Recuerda todos los detalles sin importar cuánto tiempo haya pasado. Eso ya lo habíamos hablado. Normalmente pueden pasar días, semanas, meses y hasta años después de un acontecimiento doloroso o injusto. Y cuando estamos en amargura, recordamos cada detalle como si acabara de ocurrir. El fin de semana pasado veíamos una película con mi esposo, donde la protagonista había tenido un accidente con su familia, donde ella era quien iba manejando y tanto su pequeña hija como su esposo mueren en ese accidente. Y pues ella cayó en tal depresión que empezó a presentar unos cuadros muy intensos de unas patologías rarísimas a raíz de esto. Pero lo que quiero compartirles es que cuando ella logra salir un poco a la realidad, los recuerdos vienen a su mente como si realmente los estuviera viviendo en ese mismo momento que los recuerda. Y pues por supuesto trae muchísimo dolor a su corazón. Tercera pregunta. Nota que sus actos o palabras usualmente son justificados mostrando que puede hacerlo porque algún asunto doloroso ocurrió. El ser humano de por sí es experto en justificar lo que hace de una u otra manera. Pero cuando una persona está amargada es mucho más marcado en sus actos y palabras esto. Aquella persona casi siempre piensa que tiene la razón todo el tiempo por lo que le sucedió, por lo que le aconteció en algún momento. Esto es algo que podemos ver mucho en las relaciones de pareja y las que estamos casadas seguramente van a decir sí. Creo que es donde más nos sucede. Pensemos en un matrimonio donde el esposo un día fue infiel, la esposa decidió perdonarlo y seguir juntos, seguir adelante. Hasta ahí todo está bien, siempre y cuando el perdón sea genuino, el perdón que le haya dado su esposa sea genuino. Porque cuando no hay un perdón genuino, la falta de perdón la lleva a la amargura. Y cada que sucede algo entre los dos, medio parecido o que la lleve a acordarse de lo que sucedió con su esposo cuando él le fue infiel, es un motivo de pelea continua. Y para ella simplemente esto está correcto porque ella fue dañada y piensa que de algún modo de esta manera puede sanarse. Así que en los matrimonios es muy fácil encontrar esto, porque con los años se va presentando situaciones que si no son tratadas adecuadamente, nos pueden llevar a la amargura. Cuarta pregunta. Nota que un incidente de menor importancia en la cotidianidad tiene la capacidad de dañarle el ánimo rapidísimo. Repito, pregunta número 4. Nota que un incidente de menor importancia en la cotidianidad tiene la capacidad de dañarle el ánimo rapidísimo. La pregunta que debemos hacernos aquí es ¿por qué? Existen algunas bromas o palabras que si las dice un amigo o un compañero no hay problema, como que no pasa nada. Incluso hasta podemos reírnos de aquel que hizo la broma. Pero si esa misma broma la hace nuestra pareja o por ejemplo nuestros hijos o alguien muy cercano, reaccionamos con enojo como intolerantes. E inmediatamente el ánimo cambia. O tal vez sobrereaccionamos o la persona sobrereacciona y luego dice, yo no entiendo por qué reaccioné así. Y la respuesta es sencilla, tal vez hay resentimiento. Y seamos sinceras, este tipo de explosiones vienen sin previo aviso, dañan todo, dañan una tarde alegre, una tarde de compartir, un viaje, una salida, un paseo, en fin, pueden dañar cualquier momento. A veces pensamos que nuestras explosiones o reacciones son por el pecado del otro, de la otra persona, pero realmente si estamos explotando por pequeñas cosas, tenemos que evaluar si lo que realmente está pasando es que hay amargura en nuestra vida.
Cuando tenemos amargura y resentimiento, definitivamente no aguantamos nada. Cualquier cosa, por pequeña que sea, es motivo para explotar. Pregunta número 5. Casi siempre cuando escucha una buena enseñanza está pensando qué bueno sería que el amargado que está al lado tuyo la escuchara. O sea, ¿siempre estás pensando en otra persona? Si nos predicamos el Evangelio a diario, como ya hemos aprendido, les aseguro que dejaremos de estar pendientes de los pecados de los demás, porque estaremos demasiado ocupadas lidiando con nuestros propios pecados. Yo recuerdo cuando inicié en el cristianismo, estaba en una iglesia muy grande y era muy común ver a las personas alrededor, sobre todo los esposos y esposas, cómo se codiaban el uno al otro cuando el predicador estaba hablando sobre algún tema en particular. Hasta que el predicador decía, no mire a su pareja, examínese usted mismo. Y como que les daba pena y dejaban de hacerlo. Pero estoy segura que su mente seguía distraída pensando en lo que el otro tenía que mejorar. Lo triste de esto es que perdemos la bendición y edificación que el Señor tiene para nosotras porque no nos permitimos hallar nuestro propio pecado para resolverlo con la ayuda del Espíritu Santo, porque tenemos nuestra mente en otra persona. Mateo capítulo 7, versículo 3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Mateo capítulo 7, versículo 3. Cuando no tienes amargura, escuchas un sermón o una enseñanza y no estás pensando en nadie más, sino en ti misma. Pregunta número 6. Cuando expresas tu opinión sobre algo o alguien, casi siempre tus frases tienen estas palabras: todos, nunca, siempre. Una persona con amargura, cuando va a dar su opinión sobre algo o alguien, casi siempre dice frases como estas: todos piensan como yo. Toda mi familia piensa como yo. Usted nunca recoge, usted nunca hace. Cuando una persona tiene amargura, casi nunca se acerca a resolver algo con el ánimo de restaurar, sino con el ánimo de hacer justicia, como ya hemos dicho anteriormente. Proverbios 21:9, capítulo 21, versículo 9 dice: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. En el matrimonio, al tener amargura por las razones que sean, podemos volvernos una mujer rencillosa sin percatarnos de eso, y debemos tener cuidado. Pregunta número 7. Cuando hablas de algo o alguien que tiene que ver con tu dolor, ¿te expresas como desligándote? ¿Hablas como desligándote? La amargura hace que hables de tal forma que te desligas de un grupo en particular, la iglesia, la familia, el trabajo. Normalmente escuchas hablar a la persona algo así: en esa iglesia no hacen, en esa casa siempre dicen, en esa empresa no se puede. Este tipo de frases. La amargura hace que la persona se aleje de uno y hace que se dañen momentos. De verdad, chicas, si han ido analizando conmigo cada cosa que he dicho, creo que podemos decir que la amargura es un pecado terrible que pasamos por alto, sin darnos cuenta que este pecado daña hogares, daña relaciones en las iglesias, daña hasta nuestro testimonio frente aún a aquellos que no conocen a Cristo. Tal vez podríamos afirmar que es como un tsunami que destruye todo a su paso. Y miren, existen muchas personas que están amargadas y no aguantan nada. A todo responden y se confunden aún diciendo: es que yo tengo carácter, por eso yo lo digo, por eso yo pienso lo que digo y nunca me quedo callada. Pero eso no es bíblico. La Biblia dice: bienaventurados los pacificadores. Así que somos llamadas más bien a ser pacificadoras en todo momento, con todas las personas, con todos los acontecimientos. Quiera el Señor darnos su gracia para lograr esto. Siguiente punto. Veamos cuáles son las maneras no bíblicas con las cuales tratamos de salir de la amargura.
Ustedes que son madres, imagínense a su hijo o a su hija que se ha embarrado la camiseta jugando afuera y con sus manos todas embarradas trata de limpiarla para que tú no lo veas sucio, no lo veas llegar sucio o sucia. Pero todo lo que consigue es empeorar la situación de su camiseta, ensuciarla más cuando pone sus manitas para limpiar. Exactamente esto es lo que sucede cuando tratamos de lidiar con la amargura de una manera que no sea bíblica. ¿Cuáles serían entonces esas maneras? Vamos a nombrarlas. La primera, querer hacer justicia por cuenta propia. Debemos saber que nunca podemos hacer justicia. Ninguna de nosotras, ni ustedes ni yo, podemos hacerlo. No podemos hacer justicia. ¿Por qué? Porque dicha justicia, nuestra justicia, nunca sería ni justa ni santa. Romanos 12:19 dice, en la Reina Valera, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La Nueva Traducción Viviente lo dice así, queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Voy a preguntarles algo para que mediten. ¿En qué ocasiones tenemos derecho a vengarnos? La respuesta correcta es en ninguna. Ninguna tenemos derecho a pagar mal por mal. Nos cuesta mucho mantenernos calladas cuando estamos enfadadas, pero cuando abrimos la boca, por más pequeña que sea nuestra reacción, siempre es venganza. Y no estoy hablando de que no podamos hablar, lo que estoy hablando es de nuestras reacciones frente a las discusiones o a las situaciones difíciles. Y más cuando estamos enojadas. Recordemos lo que dice la Escritura en Proverbios 15:1. Y en esta puedes meditar toda la semana. Y es algo que nos ayuda muchísimo. Proverbios 15:1, versículo 1. Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ahora, el Señor nos dice, como acabamos de leer en Romanos 12:19, la venganza es mía. Otra pregunta para reflexionar, ¿el Señor sí se puede vengar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo acabamos de leer? La respuesta correcta es sí. Porque Él no tiene pecado como nosotras. Entonces el Señor hace justicia, una justicia justa, porque Él no tiene pecado. Entonces cuando queremos que haya justicia, ¿qué debemos hacer? Lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Eso es lo que estamos llamadas a hacer. Poner nuestra causa delante del Señor para que Él juzgue justamente. Cópienlo para que lo lean después. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Eso es lo que tenemos que hacer. Podemos ir al Señor en oración, como lo hizo Pablo, haciéndolo como lo hizo Pablo. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Fin de las palabras de Pablo. No se vengó, le dejó su causa al Señor. Así que recordemos, nadie termina bien cuando hace venganza por cuenta propia. Número 2. Minimizar el pecado de la amargura. ¿Han visto algunas personas que han identificado que sufren de amargura y se quedan en un punto que no avanzan nunca? Y continuamente las escuchas decir, es que estoy en un proceso. O es que estoy viviendo mi proceso, ten paciencia, pronto voy a salir. Pero pasan y pasan los años y siguen diciendo lo mismo, es que estoy en el proceso. Un proceso que nunca termina, del cual nunca salen, porque no han tomado la determinación de lidiar con ese pecado. O algunos se justifican diciendo, es que en mi familia somos así, los Quinteros somos así, por usar mi apellido de ejemplo.
Eso es muy común escucharlo en las personas. O nuestro carácter es así, el carácter en mi familia es así, por eso yo no puedo dejar esto. Y dice la Escritura que somos nuevas criaturas cuando llegamos a Cristo. O sea que ya no nos aplica que en mi familia somos así, nos aplica el carácter de Cristo. Y eso es una verdadera bendición. Cuando tratamos de ocultar el verdadero problema es difícil sanar. ¿Recuerdan la curita sobre la herida? Así mismo nos pasa. Si no llamamos las cosas por su nombre, no vamos a salir de ahí. Si no aceptamos que la amargura es un pecado, nunca vamos a pedir perdón a Dios para que nos libere por medio de la sangre de Cristo. Otra cosa que nos sucede cuando tratamos de minimizar nuestro pecado es que buscamos culpables. Y aunque en muchas situaciones es cierto que sí hay un culpable, o sea, que las personas sí nos han lastimado, que sí nos han herido, que sí han hecho algo en contra de nosotras, caer en el pecado de la amargura no es culpa de la otra persona, solo es culpa nuestra. La otra persona nada tiene que ver con ese pecado. Nosotras decidimos cómo afrontar lo que nos han hecho las otras personas. Ahora, también podríamos tender a culpar a Dios. ¿Han escuchado? Hoy día se ha vuelto muy de moda, aún en las iglesias. Es que tienes que perdonar a Dios. Y yo les pregunto, ¿realmente tenemos que perdonar a Dios? ¿O realmente es Él el que tiene que perdonarnos a nosotras? Porque somos nosotras las que continuamente lo ofendemos con nuestros pecados. Número 3. Buscar desahogarse. Está bien buscar ayuda para salir de alguna situación en una persona madura espiritualmente, que nos pueda ayudar a lidiar con nuestro pecado. Siempre debemos pensar en, si vamos a hacer esto, cuál es el fin o cuál es el propósito de desahogarme y con quién lo voy a hacer. Muchas veces el propósito no es buscar ayuda, sino más bien contaminar a otros con nuestro enojo. Cuando estamos amargadas nos pasa eso, como que buscamos compañeros, como hemos dicho. Algo que debemos tener claro es que si la otra persona que nos va a escuchar no es madura espiritualmente, o peor aún, ni siquiera es creyente, ni siquiera conoce a Cristo, van a terminar siendo dos amargados, nosotras y el que nos escuchó. Número 4. Creer que la amargura se quita si la persona que te ofendió te pide perdón. Si bien es cierto que esto ayuda, definitivamente esto ayuda, pero definitivamente esto no nos va a quitar la amargura. Porque la amargura es un pecado contra Dios y debemos resolverlo con Dios. No es el perdón de la otra persona lo que me va a quitar la amargura, es la sangre de Cristo. Es el perdón de Cristo quien me libera del pecado, de este pecado particular y de todos los otros que nos ha liberado. Y repito, el único que quita la amargura es Dios, pidiéndole perdón. Recordemos nuestros pasajes claves en este estudio. Salmos capítulo 73, versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. La palabra clave aquí es llenó. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La palabra clave aquí es contaminados. Y Efesios capítulo 4, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, toda malicia. La palabra clave aquí es quítense. No hice una pausa porque ya los hemos nombrado y ya los tenemos. Quería refrescarlos para que los tengamos presentes. Entonces, para cerrar, dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? La Nueva Traducción dice, ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Chicas, no estamos llamadas a minimizar el pecado, sino a llamarlo por su nombre. El pecado de la amargura no se cura cuando la persona que te hizo daño te pida perdón, porque aún con esto, aún cuando la persona te pida perdón,
y su perdón sea genuino, la amargura va a seguir ahí. Hoy es un buen día, es un muy buen día para caer de rodillas y pedirle perdón a Dios para que nos limpie de toda amargura y podamos vivir deseosa de hacer el bien en todo tiempo. Recuerda el Evangelio, recordemos el Evangelio de Cristo. Él murió por nuestros pecados. Cuando nosotras lo odiábamos, su gracia nos alcanzó. Y esa misma gracia es la que Cristo nos dará para perdonar a otros y vencer la amargura. Vamos a orar.